Hola, muy buenos días a todos. Eh, Tenemos ya 59 personas conectadas. Vamos a dar inicio a este espacio de capacitación y crecimiento personal. Aquí estamos ya conectados 62 personas en este momento. Voy a comenzar, Adriana. Comenzar dándole los buenos días a todos en estos tiempos tan retadores, ¿verdad? Saludarlos. Mi nombre es Paula Álvarez, soy la directora de En Entrenamiento, aliado del Pacto Global para su estrategia de formación virtual. Bienvenidos todos y muchísimas gracias por sacar un espacio de este día. Esperamos que les aporte un montón para los retos que estamos viviendo como organizaciones. Hoy vamos a conversar sobre un tema sobre el cual hemos escuchado durante los últimos 2 años en algunas ocasiones, pero durante los últimos días muchísimas veces, y es el teletrabajo, trabajo remoto. En estos momentos creo que todos estamos enfrentando en nuestras organizaciones momentos de aprendizaje y bueno, Adriana, creo que estos temas nos presentan unas nuevas realidades y frente a las nuevas realidades pues toca hacer ajustes y cambios y mantenernos sobre todo con una mente abierta y pensar que de estas situaciones siempre sacaremos lo mejor. Hay algo que me gusta muchísimo y ahora que te presentes en tu experiencia, hay algo que me encanta de lo que haces y es cuando hablas sobre la transformación digital. Y creo que uniendo las dos cosas, trabajo remoto, teletrabajo y transformación digital, nos damos cuenta que a veces los momentos llegan como con pausas, pero que a veces hay momentos de hacer transformaciones de un día para otro. Entonces, Absolutamente. Estamos en contextos de disrupción, así sí. que básicamente hoy nos vemos enfrentados literalmente como sociedad global a estos momentos de cambio y bueno, pues me encanta saludarlos, me encanta estar acompañándolos en este espacio. Soy Adriana Molano, soy la directora del Centro Latinoamericano de Digital para el Desarrollo, también aliados de Pacto Global en estas iniciativas y particularmente impulsando tecnología, como escenario para las transformaciones y para el cambio y por supuesto en este caso particular para impulsar la competitividad de todas las organizaciones que están acompañándonos y de todas las personas que hoy o somos beneficiarios o víctimas de estas modalidades de trabajo conectado. Te dejo, Adriana, la audiencia es tuya y por acá estamos acompañándote. Pues muchísimas gracias a En Entrenamiento por todo su acompañamiento y por supuesto a Pacto Global por la invitación a ser parte de esta iniciativa y vamos a empezar de una con esta conversación. Anotaciones logísticas. Yo tengo el chat acá al lado, estoy leyendo todos sus comentarios y demás. Habrá algunas, pueden hacer todas las preguntas que consideren pertinentes, todos los comentarios. Habrá algunas preguntas que pueda responder automáticamente en el momento en que estemos hablando del tema y se pueden conectar. Habrá otras que se abordarán hacia el final de la sesión. Lo que importa es que conversemos y sobre todo que tengamos algunas claridades luego de terminada esta sesión sobre este contexto y además todo lo que está sucediendo en términos de formas para trabajar y por supuesto su conexión desde sostenibilidad, que es una de las apuestas mayores de Pacto Global, que es justamente la organización que, aliada a Naciones Unidas, viene trabajando desde el sector empresarial para impulsar todas las iniciativas de desarrollo de negocio, por supuesto, pero asociadas a 10 principios que propuso Kofi Annan en su momento desde las Naciones Unidas, dividido en 4 pilares fundamentales: derechos humanos, derechos laborales, que nos conciernen mucho en este punto, medio ambiente y transparencia, y vamos a estar trabajando a partir de ellos. Así que vamos a arrancar desde ya y vamos a pensar que estamos todos en modo trabajo conectado. ¿Listo? Pero para ello vamos a empezar haciéndonos una pregunta inicial. ¿Qué tanto confían ustedes en sus colaboradores? ¿Qué tanto confían sus colaboradores en su liderazgo? Sé que en esta conversación tenemos de lado y lado, tenemos mayoritariamente a líderes
a líderes de organizaciones que están adoptando en este momento modelos de lo que llamamos en genérico trabajo conectado para estos tiempos. Luego vamos a hacer algunas apreciaciones, pero lo primero que necesitamos entender es que para que sea efectivo cualquier modalidad, cualquier forma de trabajar asociada a trabajo conectado, necesitamos partir de la confianza. La confianza que, por supuesto, se apalanca en el uso de algunas herramientas, escenarios digitales, etcétera, etcétera, pero fundamentalmente que está basada en las relaciones, en las conexiones, en lo que entendemos y vamos a tener luego un vistazo más profundo como cultura digital y liderazgo digital. Así que piensen en esta pregunta, no la dejen al vacío porque luego vamos a retomar esta idea de la confianza que va a ser fundamental. Pero justo para aterrizar en estos momentos de coyuntura, necesitamos hacer una primera claridad y es la diferencia entre teletrabajo y trabajo en casa. Se están usando indistintamente y de hecho en esta presentación vamos a usar también como si fueran sinónimos teletrabajo, trabajo en casa, trabajo conectado, trabajo remoto, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es muy, muy importante de considerar? En Colombia particularmente la legislación, la norma que ya tiene un poquito más de 10 años, de hecho, la legislación general de teletrabajo, habla sobre 3 factores fundamentales, 3 ámbitos que se deben cubrir cuando pensamos en adoptar políticas de teletrabajo formalmente. Uno de ellos son los aspectos jurídicos, otros son los tecnológicos y otros son los organizacionales. ¿Cuál es la diferencia entre este momento de coyuntura? Que los aspectos jurídicos se flexibilizan, es decir, formalmente lo que estamos haciendo en todas nuestras organizaciones no es teletrabajo, sino lo que la ley entiende como trabajo en casa. ¿Esto qué significa? Tenemos acá un poco las dos visiones y el teletrabajo se entiende como una forma de organización laboral que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o de prestación de servicios a terceros, utilizando como soporte las TIC. ¿Cuál es la gran diferencia? El trabajo en casa no se limita al uso de tecnologías y realmente se entiende en contextos de coyuntura, excepcionales y esporádicos, es decir, estos momentos que estamos atravesando como organizaciones. Por ello, hablamos de trabajo en casa. La ventaja y la diferencia es que, por ejemplo, para adoptar modelos de teletrabajo formalmente, necesitaríamos hacer ajustes al contrato, necesitaríamos tener algunas gestiones con la ARL, necesitaríamos, digamos que, vamos a decir que un poco más, surtir un poco más de obligaciones jurídicas. En el trabajo en casa es jurídicamente flexible y en consecuencia estamos hablando de un modelo que por la coyuntura y lo excepcional de la situación podemos adoptarlo con toda la facilidad y toda la tranquilidad. Ahora, no quiere decir que estén desligados y de hecho lo que va a suceder en esta conversación y lo que hemos visto todos en la práctica desde nuestro ejercicio laboral es que realmente más allá de lo normativo o del nombre que le pongamos, todos estamos enfrentándonos a desafíos. Desafíos como los que estamos viendo reflejados en esta gráfica. Y es, ¿qué buscan las organizaciones? En principio, todo tipo de organizaciones, incluso las entidades públicas, haciendo la analogía con los términos y buscando los sinónimos adecuados, finalmente todas están buscando mayor productividad, reducción de costos fijos, mayor innovación y competitividad. Sí, por supuesto, esto no es sorpresa para nadie, pero en paralelo tenemos que pensar qué buscan los colaboradores en un trabajo y particularmente acá hago la anotación de millennials y centennials porque sabemos que tenemos unas expectativas bastante distintas frente a generaciones previas. A nosotros nos interesa mucho más estos equilibrios entre el tiempo, la calidad de vida, el salario emocional, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo aterrizamos esto en las organizaciones y cómo hacemos que realmente tenga valor y agreguemos valor a través de estos esquemas y de ajustar el uno al otro? Pues resulta que empezamos a hablar de trabajo conectado, que por un lado nos da mejores resultados y por el otro lado nos da mejores formas de trabajar. Pero lo interesante en este caso particular es que ponemos todo bajo la sombrilla de la sostenibilidad y entendemos las formas de trabajo conectado también como formas de trabajar de manera sostenible.
que además de tener esos impactos positivos para la organización en términos de negocio, esos beneficios en términos de bienestar y calidad de vida para los colaboradores, también tienen unos impactos mayores para la sociedad y el planeta en conjunto. Así que empezamos justamente a ahondar en cómo se ve todo ello y por supuesto en las mejores prácticas que vamos a considerar en estos temas. Así que ya les dije, para estos propósitos y para esta charla, más allá de las diferencias formales y jurídicas que pueda haber sobre estos temas, vamos a hablar de teletrabajo, trabajo en casa, trabajo híbrido, trabajo 3.0, trabajo remoto, en fin, trabajo conectado. De eso es que nos vamos a dedicar y de sus mejores prácticas. Entonces, vamos a aterrizar un poco en panorama global. Tenemos que en el mundo se identifican como teletrabajadores más de 900 millones de colaboradores en el mundo. En Colombia, según el último estudio de penetración del teletrabajo para el país desarrollado por el Ministerio TIC, se identificaron más de 122,000 teletrabajadores y a nivel global se identificó para hace un par de años un 63% de roles en el mundo que están siendo ejercidos a través de modalidades de teletrabajo. Pero bueno, seguramente esa cifra va a cambiar significativamente y vamos a ver nuevos estudios de aquí en adelante asociados de este piloto global que, forzado o no, nos tocó adoptar a todos. Y acá es importante hacer otras claridades. Ya habíamos mencionado un poquito la definición particular que trae la ley 1221 de 2008 para Colombia, pero quiero pararme sobre las modalidades de teletrabajo. Resulta que nuestra legislación reconoce 3 modalidades y más allá del nombre e insisto de lo jurídico, habitualmente en el país pensamos y se adoptan modelos de teletrabajo suplementario. ¿Qué significa ello? Que son modelos en los cuales se trabaja un par de días en la oficina y otros 3 días se trabaja fuera de la oficina, normalmente en el hogar o en otros lugares que haya determinado cada uno de los colaboradores. Esa es como lo habitual de cómo adoptar los modelos de teletrabajo suplementario. Sin embargo, en este momento y en esta coyuntura, lo que más se asemejaría es el teletrabajo autónomo, en donde todos los colaboradores usando las tecnologías están 24/7, bueno, que no deberían estar 24/7, pero sí están en todo su tiempo hábil laboral, conectados y ejerciendo a través de las tecnologías. Así que el símil sería teletrabajo autónomo, que debo decirles que es todavía más desafiante de adoptar si no hemos tenido la experiencia previa con modelos de teletrabajo suplementario, porque evidentemente por las circunstancias globales en este momento no podemos decirle a la persona, venga a la oficina y desde acá los de soporte técnico le van a apoyar. Por supuesto que no va a ser así. Entonces, supone mayores complicaciones, mayores desafíos. Pero mientras llegamos a los desafíos, vamos a pensar un poco en los beneficios. Y estas son unas cifras que quienes hemos hablado y abogado por el teletrabajo históricamente conocemos bien, pero no necesariamente todas las organizaciones los conocen. Acá cabe hacer la anotación que años atrás, y bueno, desde tiempo atrás, he tenido la fortuna de trabajar en los equipos que han acompañado a Ministerio TIC, Ministerio del Trabajo y otras entidades en el desarrollo de lo que se conoce hoy como la política pública de teletrabajo, incluyendo el libro blanco de teletrabajo, que es una de las recomendaciones fundamentales para que consulten después. Pero lo cierto es que evidentemente hay beneficios para el negocio. Desde la perspectiva de negocio entendemos aumentos significativos de la productividad, reducción de costos. Acá, por ejemplo, tenemos datos asociados a que 25 horas de teletrabajo, trabajo conectado, equivalen a 40 horas de trabajo en la oficina. Y seguro acá les voy a preguntar, y recuerden que ustedes pueden usar el chat para hacer sus comentarios y sus preguntas.
si ustedes se sienten más productivos o no trabajando desde casa. Yo particularmente soy teletrabajadora y llevo muchos años siendo teletrabajadora y de hecho hoy me costaría mucho tener que irme a una oficina particular y bueno, lo de los horarios y demás. Estas son otras prácticas completamente distintas, pero lo cierto sí es que quienes ejercemos teletrabajo y vamos a decir quienes lo adoptamos de las mejores maneras y adoptamos las mejores prácticas, definitivamente podemos confirmar esa cifra de aumento de la productividad. Ahora, por supuesto, si yo tengo a más personas que están o fuera de la oficina o moviéndose durante la semana, esto me tiene un impacto directo sobre los escritorios. Por ejemplo, hay unas modalidades asociadas a trabajo conectado que se llaman hot desking. Como escritorios calientes. Y básicamente de lo que se trata es que cada persona ya no tiene su escritorio, sino que según la rotación de quienes están cada semana, pues va a ir rotando quién está haciendo uso de ese espacio físico. Y por supuesto, todos sabemos que es muy distinto pagar X número de metros cuadrados en un sector financiero o industrial y ahorrárselo siempre puede tener un impacto positivo para las organizaciones. Ahora, reducción de 40% de costos en tiquetes para los teletrabajadores, pues evidentemente, y creo que las aerolíneas están resintiendo mucho más este factor por estos días. Ahora, por supuesto, también hay beneficios para los empleados y creo que esto es fundamental y nos empieza a hablar de buenas prácticas en términos de sostenibilidad, porque estamos pensando en unos modelos que son gana-gana. Y ojo, evidentemente se dan equilibrios entre la vida profesional y personal. Miren que un 72% de los colaboradores en el mundo prefiere un empleo que le permita la flexibilidad. En un estudio que se realizó el año pasado en Colombia, 67% de los colaboradores considera la flexibilidad laboral muy importante y el 30% la considera algo importante. En todo caso, importante y eso es fundamental de considerar en nuestras organizaciones. Además, acá se confirma el dato para Colombia, 56% de los colaboradores se consideran más productivos trabajando desde casa. Aumenta en un 38% la concentración de los empleados. ¿Por qué? Porque ya no tenemos acá a quien llega a hacernos preguntas, a quien llega a contarnos la visita y todas estas cosas. Ojo, no quiere decir que todo ello esté mal. Quiere decir que evidentemente en productividad y en concentración nos suma. Después como organización tendremos el reto de generar esos espacios de diálogo y de encuentro un poco más informales para que se propicien y se mantengan las buenas relaciones en todo el entorno laboral y aquello que se conoce como el clima laboral. ¿Listo? Por supuesto, para todos es una maravilla, para todos quienes teletrabajamos, es una maravilla poder ahorrarnos entre 1 hora y media y 3 horas al día en tiempo y en estrés. Todos sabemos lo que es estar o en el transporte público o incluso en su vehículo, en el tráfico, pues complicadísimo. Y por supuesto, unos impactos en alimentación y vestuario. Todo ello que está puesto en términos muy de ahorros y casi que de rentabilidad, pero lo cierto es que estamos hablando de beneficios para todos los colaboradores. Pero hasta ahora tenemos como este mapa general. ¿Qué tiene que ver todo esto con la sostenibilidad? Pues bueno, este es un término que obviamente todos quienes estamos vinculados con las temáticas y con Pacto Global, pues estamos entendiendo y estamos poniendo en práctica. Pero al final necesitamos pararnos desde una lógica y es que lo que entendemos como desarrollo sostenible nos está hablando históricamente, esas nociones de desarrollo sostenible, nos han hablado de avance, de progreso, de ingresos, pero principalmente de calidad de vida y de bienestar. Bienestar para las generaciones presentes y futuras. Y creo que acá es donde entra la clave de la conexión entre el trabajo conectado y la sostenibilidad. Estamos hablando de cómo estamos generando bienestar para las generaciones presentes y, por supuesto, estamos modelando unas nuevas formas de desarrollo organizacional que van a impactar positivamente a las generaciones futuras.
Ahora, seguramente esta gráfica para todos los que nos relacionamos normalmente con temas de sostenibilidad es conocida. Esta es estos iconos que estamos viendo acá, vienen de lo que se conoce a nivel global como los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y estos objetivos son 17 acuerdos que firmamos todos los países asociados a las Naciones Unidas, incluyendo Colombia principalmente, que fue uno de los mayores promotores de la firma de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y además de la visión de integralidad entre ellos. ¿Esto qué significa? Que cumplir uno de los objetivos solo es posible si se cumplen todos los demás, y a la vez desarrollar acciones sobre uno tiene impactos positivos sobre todos los demás. Pero bueno, para no hacerlo tan amplio, cuando pensamos en las nociones de trabajo conectado y objetivos de desarrollo sostenible, podemos ver que hay unas correlaciones directas entre estos 8 ODS que estamos viendo en pantalla. Por supuesto, reducción de la pobreza, temas de salud y bienestar, temas de equidad de género, porque sin lugar a dudas, esta es una práctica que permite principalmente a quienes son cabeza de hogar, conocidos normalmente, pues que principalmente tenemos que son mujeres cabezas de hogar, pero también hay hombres, entonces podemos tener esta inclusión y esta equidad. Impulsamos trabajo decente y crecimiento económico, reducimos las inequidades, impulsamos el desarrollo de ciudades inteligentes y sostenibles, también el consumo y la producción responsable, y tenemos impactos positivos en el clima y todos los efectos de cambio climático. A propósito de ello, les tengo acá algunos datos puntuales desde lo ambiental y cómo se ven estos beneficios. Por supuesto, reducción de la huella de carbono. Esa es una clarísima que se identifica. Y entonces, ojo al dato, si los trabajadores de un país que pueden ejercer trabajo conectado 2 veces por semana lo hicieran, durante un año reduciríamos 332.000 toneladas de gas carbónico que emitiríamos al ambiente. Esto equivaldría a reducir 46.000, casi 47.000 camiones cisternas de gasolina, y en consecuencia tendríamos el equivalente a que 540.000 hogares usaran energía eléctrica eléctrica sustentable por un año, y a la vez tendría los impactos correspondientes a sembrar 92 millones de árboles. ¿Significativamente positivo? Por supuesto que sí. Entonces tenemos que considerar evidentemente las correlaciones que hay entre el trabajo conectado y la sociedad en sentido amplio. Recuerden que cuando hablamos de sostenibilidad estamos hablando de una triple hélice que se da para que sea posible y que se entienda que se están dando acciones sostenibles. Uno, está todo el tema del desarrollo del negocio. Por supuesto, con trabajo conectado hablamos de la competitividad y la productividad de las organizaciones. Dos, todo el tema de impactos ambientales, y lo estamos evidenciando con todas estas cifras. Y tres, todo el impacto social positivo que estamos desarrollando, que por supuesto lo hemos reflejado a través de la mejora en la calidad de vida y los beneficios, muchas veces simbólicos, pero muchas veces hasta directamente relacionados con la salud y con el bienestar de las personas. Así que definitivamente trabajo conectado y prácticas de sostenibilidad van de la mano. Pero bueno, esto acá suena como muy bonito, ¿cierto? Y esto suena como muy soñado y muy idealizado, pero todos en las organizaciones sabemos que hay retos. Retos para implementar ese teletrabajo, trabajo en casa, trabajo conectado. Entre ellos identificamos, por supuesto, retos asociados a la cultura organizacional, a los costos que inicialmente se entienden como altos en función de, sobre todo, las adecuaciones que se debe hacer en materia tecnológica, asociados a la productividad y el control y el seguimiento que se debe hacer, a las políticas mismas, a lo tecnológico, y todo esto es interesante de abordar. Y para todo ello casi que puede haber una charla completa. Pero hoy nos vamos a concentrar en la cultura organizacional porque es uno de los factores clave sobre los cuales podemos trabajar ya hoy, y no solo podemos, debemos, porque ahí es donde están los mayores desafíos de ese trabajo conectado
casi que forzoso que estamos teniendo que ver en nuestras organizaciones en la actualidad. Entonces, lo que viene de aquí en adelante es una serie de tips, de recomendaciones asociadas a mejores prácticas para adoptar estos modelos de trabajo conectado. Y vamos a empezar por uno muy sencillo de decir, pero complejo de adoptar. El trabajo conectado no se trata de herramientas, sino de cultura. A propósito de la mención que hacía Paula al inicio de la sesión sobre transformación digital, debo decirles que yo soy docente en la Universidad de La Sabana, en la Universidad de los Andes y bueno, en otros institutos a nivel internacional asociados a el desarrollo de negocios y la transformación digital. Y resulta que uno de los factores clave que se suele confundir en todos estos procesos es que una cosa es digitalizar, es decir, poner herramientas, pero otra muy distinta es realmente generar y conectar con la visión digital de la organización, es decir, cómo proyectamos ese futuro digital para todas las organizaciones. Y esto va sobre el soporte de cultura. El problema es que no necesariamente estábamos tan ni preparados, ni conectados, ni alineados con ello. Ahora nos tocó este piloto y esta coyuntura. Realmente estamos hablando de cómo se da este quiebre, que ya lo habíamos hablado desde la cuarta revolución industrial, cómo se da esto quiebre de las formas de ser y de hacer de la sociedad en términos de lo industrial, pero sin lugar a dudas, como está circulando por ahí en muchas imágenes, no vamos a volver a la normalidad, porque la normalidad fue lo que nos trajo hasta este punto. Tendrán que plantearse nuevas maneras y en ello incluye, por supuesto, la evolución de la cultura. Y acá yo les había mencionado, hay un modelo que es este que están viendo en pantalla, que es el modelo bajo el cual particularmente algunos equipos de trabajo, incluido el mío, desarrollamos acompañamiento para el desarrollo de lo que se entiende como liderazgo digital, que se aplica, por supuesto, a modelos de trabajo conectados y en general a toda esta evolución de cuarta revolución industrial. ¿Qué tenemos? Una gran sombrilla que es la cultura digital, entendida como esa visión a futuro. No que compartamos en Facebook o que publiquemos o que, sí, claro, eso es importante en términos sobre todo de visibilidad, posicionamiento, de mercadeo, si lo queremos entender de esta manera. Pero esta cultura digital es algo que todos los que estamos acá seguramente entendemos esa relación con la cultura organizacional, pero entendida para contextos hiperdigitalizados, hiperconectados e hipermediados por lo tecnológico, como nos está sucediendo en este momento. Y para que se desarrolle esa cultura digital, entendemos que se deben desarrollar como mínimo estos ámbitos que estamos mencionando aquí abajo: comunicación, colaboración, co-creación y conexión. Todos ellos vienen, entre otras, de lo que entendemos como transformación digital e innovación aplicada a el desarrollo digital. Vamos a profundizar a lo largo de los siguientes minutos un poco más sobre lo que hay dentro de cada uno de ellos y los vamos a poner, por supuesto, en términos de trabajo conectado y mejores prácticas. ¿Listo? Recuerden que pueden hacer todos sus comentarios y preguntas a través del chat. Acá estamos súper pendientes y vamos a estar también a futuro acompañándolos con las conversaciones que sean pertinentes y que los ayuden a todos a impulsar el desarrollo de sus organizaciones. Entonces, en estos tips para el trabajo conectado, el siguiente es: asegúrese de que todos sepan qué tienen que hacer. Y además de que saben cómo hacerlo en remoto. Y resulta que cuando nos damos cuenta de los mayores desafíos que se abordan y que le tocan a las organizaciones en términos de trabajo conectado, lo que empezamos a darnos cuenta es que, por un lado, hay muchos retos desde los colaboradores, pero por el otro lado, hay muchísimos más retos desde los jefes, desde los líderes, que no necesariamente saben cómo liderar equipos a través de
lo digital y generando unas conexiones desde lo digital. Entonces, vamos a tener de aquí en adelante el equivalente a esta diapositiva, entendiendo las recomendaciones para líderes de equipo y también para colaboradores en remoto. Entonces, factor número 1, olvídense de las horas, porque esto ya no se trata de horas, se trata de resultados. Por supuesto, hay algunas particularidades y uno de los temas más sensibles a nivel global frente a estas modalidades de teletrabajo, trabajo conectado, es que como se aumenta la productividad, a veces a los líderes se nos ocurre que como alguien está siendo mucho más efectivo, vamos a cargarle muchas más tareas para que se dé, pues aprovechar esos tiempos libres. Pues resulta que las personas a veces terminan ejerciendo 1.5 veces la cantidad de tareas, responsabilidades asociadas a su cargo originalmente. Esto, por un lado, desde una perspectiva de negocio, pues es buenísimo porque está impulsando la productividad, pero por el otro lado, desde la perspectiva del colaborador, podría ser que sí, efectivamente estamos impulsando su desarrollo profesional, pero ojo, hay límites. Y entonces, acá voy a hacer solo algunas menciones a condiciones específicas y recomendaciones, buenas prácticas específicas para los líderes de los equipos. Una de ellas es definir objetivos claros y asociados a esos objetivos claros, estructurar clara y puntualmente las tareas y los pasos para lograrlas. Acá hay una recomendación puntual que hacen todos los grandes especialistas en teletrabajo a nivel global y quienes han adoptado teletrabajo llevan mucho tiempo con estos modelos y es manden por escrito. Manden un correo, no manden un WhatsApp, no dejen solo en una llamada o en una videoconferencia al aire. Si hay una tarea que se deba cumplir y sobre todo las que son macro tareas y que tienen unos impactos fundamentales, las dejamos por escrito. ¿Por qué? Por una sencilla razón. No tiene que ver solo con el seguimiento, tiene que ver con claridad mental. Cuando estamos forzados a escribir y cuando escribimos un correo o el tipo de texto que sea, el hecho de tener que organizar la estructura mental en lenguaje para transmitir claramente esas ideas, los pasos a pasos, los deseables, los resultados esperados, resulta que termina siendo un ejercicio muy positivo de claridad mental para uno como líder, pero también como colaborador del otro lado puede recibir una tarea puntual y clara. Ahora, por este lado está la relación con los líderes, pero por el otro lado, los colaboradores no es que les vamos a quitar la carga. Los colaboradores tienen la gran responsabilidad de preguntar. Preguntar y preguntar y preguntar cuanto sea necesario en función de tener claridad frente a qué está sucediendo. Ahora, ¿qué es importante también para el colaborador? Yo no soy la más amiga de los modelos de seguimiento minuto a minuto ni nada de estas cosas. Creo que hay mejores formas, pero creo que sí es muy importante que los colaboradores sí entiendan y hagan esa organización del tiempo y ese seguimiento a esas tareas casi que minuto a minuto o usando distintas metodologías que hay para hacer seguimiento al logro de las tareas. Y para ello acá voy a mostrarles algunas de las herramientas que existen asociadas a esta gestión de tareas y seguimiento a proyectos. Por supuesto, las grandes compañías han tenido históricamente sus propios gestores de proyectos y sus propios sistemas, incluso algunos trabajan con estas herramientas en sus versiones pagas, pero para todos los demás y en estos momentos de coyuntura podemos usar o las versiones premium, es decir, que tienen un acceso gratuito a cierto número de funcionalidades y luego se tendría que pagar para hacer uso de más, o también considerar que muchas de estas herramientas y plataformas que estamos mencionando por el contexto global han liberado completamente sus plataformas para que sean usadas. Yo acá les cuento desde mi experiencia particular, yo uso estas herramientas. Asana es una herramienta que está basada en la estructuración de proyectos por tareas y permite hacer seguimiento a partir de definir
secciones, un poco que sería como el proyecto grande. Entonces se definen las secciones, se definen tareas y se le puede poner responsables y tiempos para desarrollarlos. Y permite tener, digamos que seguimientos, reportes, informes, además de comentarios asociados a estas lógicas de avance y de dónde queda el archivo, etcétera, etcétera. Hay otra plataforma que es Trello, que es muy usada por las organizaciones que están montadas sobre la lógica de agilismo, de modelos ágiles. Ahí, ¿qué tenemos? Seguro quienes estén bajo esta lógica saben que es Kanban. Kanban es una de las metodologías que tiempo atrás, hace varios añitos, se inventaron por allá los líderes de Toyota y que nos heredaron a todo el mundo organizacional, y nos muestra listas que nos permiten hacer movimiento, y básicamente lo que nos muestra, así como se ve en la grafiquita, son tableros que se van arrastrando con el por hacer, haciéndose y hecho. Tener esta visualización nos permite a todos en un equipo de trabajo muy fácilmente ver la evolución y cómo están las tareas y en qué nos estamos colgando. Por el otro lado está Monday, que es una herramienta que permite hacer seguimiento tipo diagrama de Gantt, que es tan conocido en las organizaciones y que adaptamos y adoptamos tan, digamos que normalmente en la gestión de proyectos. ¿Listo? Entonces, nos vamos con el siguiente tip. Y este es fundamental asociado a comunicación y colaboración. Y es: defina canales y modelos de comunicación y colaboración claros y cúmplalos. ¿Esto qué significa? Que si vamos a estandarizar que, por ejemplo, vamos a usar WhatsApp y el grupo de WhatsApp para tener conversaciones sobre la cotidianidad del desarrollo de un proyecto y lanzar preguntas generales al aire, listo, entendemos que es para eso. Y ojo, pongo el ejemplo de los grupos de WhatsApp porque creo que todos estamos padeciendo por estos días algunas malas prácticas en muchos de ellos y estamos sobresaturados de información, perdieron su norte, etcétera, etcétera. Obviamente la coyuntura y la necesidad de cuidarnos los unos a los otros hace que compartamos mayor información, pero lo cierto sí es que necesitamos tener claridad cómo vamos a formalizar esos esquemas de comunicación. Puede ser que la primera videoconferencia que tengamos con nuestro equipo de trabajo, entre todos tengamos que preguntarnos, hey, ¿y a través de qué plataforma lo hacemos? Pero una vez identificamos cuál es esa plataforma y demás, esto no debería ser una pregunta reiterativa, sino que debería convertirse en el estándar y ya todos saber cuáles son las buenas prácticas, ya todos saber cómo funciona, etcétera, etcétera, y así estandarizamos. Entonces, recomendación para los líderes: justamente tome esa decisión y defina los protocolos para colaborar. Es decir, acá en estos momentos de coyuntura es fundamental que los líderes de los equipos de trabajo conectado entiendan, tengan el panorama amplio de herramientas, de posibilidades y de esquemas de colaboración y de comunicación que existen para que todos estén alineados, porque sí o sí tendrán que tomar la decisión y definir hoy. Definitivamente nos vamos con X o Y plataforma para hacer el seguimiento. Definitivamente vamos a compartir los documentos que estamos desarrollando a través de X o Y plataforma. Todo esto es práctica para los líderes de equipos. Por el otro lado están las buenas prácticas para los colaboradores en remoto. Y la primera de ellas es: siga los lineamientos. En este momento no necesitamos llaneros solitarios. En este momento lo que necesitamos son héroes que colaboren, pequeños disruptores en sus propias prácticas y en sus organizaciones, pero que sean capaces de colaborar. Y cuando hablamos de colaboración de verdad, no como lo que uno hacía por allá en la universidad, que era el trabajo en grupo, y pasaba que Pepito hacía de la página 1 a la 10, yo hacía de la 11 a la 20 y así sucesivamente. Eso no es colaborar. Necesitamos entender realmente qué es lo que queremos construir y cómo queremos construirlo colaborativamente. Bien, y para ello, pues, algunas herramientas recomendadas.
Entonces, tenemos, por supuesto, insisto, a nivel corporativo, hay quienes pues tienen ya por la robustez de su organización y por lo robusto de sus esquemas de infraestructura tecnológica, pues tienen mucho más que lo que estamos mencionando en pantalla. Pero para todos los demás también hay otras soluciones. Y es, por ejemplo, capitalicemos toda la plataforma de G Suite, todo el paquete empresarial de Google, que entre otros está abierto por estos días para quienes sean suscriptores. Todas las modalidades de desarrollo de Microsoft con Azure y todo su sistema de nube, incluyendo, por supuesto, Microsoft Teams, que tiene grandes herramientas y grandes posibilidades para la colaboración. Algunos esquemas, por ejemplo, de soluciones de virtualización de escritorio como las que provee Citrix con Workspace y algunas otras plataformas como, por ejemplo, Slack, que nos permite justamente impulsar esos entornos colaborativos y lo que entendemos como virtualización de escritorios, que es un poco más sofisticado, pero bueno, ahí estamos todos con ello. ¿Listo? Ahora, para comunicarse y colaborar, una cosa es tener virtualizados los escritorios y otra cosa es ya efectivamente comunicarse y colaborar en la cotidianidad. Pues hay de todo. Está desde el tradicional Skype, está el cada vez más popular Zoom, está, por ejemplo, Meet de Google, que es la evolución de Hangouts, está Webex, está GoToMeeting, está etcétera, 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 etcétera. Muchas otras plataformas centradas en la comunicación. ¿Qué es importante considerar? Hay otras que, si bien no nacieron para los mundos corporativos, se están usando muchísimo y es, por supuesto, el Messenger de Facebook, WhatsApp y Telegram. Todas ellas son plataformas que nos permiten casi que chatear, tener videoconferencias, videollamadas y sí, pero necesitamos entender cuáles van a ser los alcances. Recuerden que en la mayoría de ellas no hay una trazabilidad, no hay un seguimiento de la conversación, salvo un chat histórico súper complejo de luego de encontrar información y lineamientos. Por ello se impulsa mucho más a usar herramientas de colaboración. ¿Listo? Ahora vamos con nuestro siguiente tip, que está asociado con hacer seguimiento al modelo que estamos adoptando de trabajo conectado y no solo a las actividades puntuales. Y este es el último paquete de tips y es muy, muy importante porque uno de los mayores sustos que se tienen desde las organizaciones y particularmente desde los líderes es que no se tiene claridad cómo hacerle seguimiento a los colaboradores que están conectados en línea. Y esto es desafiante, por supuesto, para todos lo es. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues necesitamos pensar en qué es lo que realmente medir. Y ojo, que es fundamental medir los resultados, es decir, el checklist, el cumplimiento a tarea 1, tarea 2, tarea 3, así como también entender otros factores que son fundamentales y entiendan también, consideren, señores líderes, que este corresponde al piloto más grande del mundo en términos de trabajo conectado. Es decir, de acá podremos tomar decisiones en el mediano plazo y el largo plazo frente a si esta modalidad laboral realmente va a funcionar para nuestras organizaciones. Pero ojo, que algo que necesitamos entender es que este es un piloto muy particular, porque, por supuesto, factores adicionales y la presión del entorno, por ejemplo, el estrés, la ansiedad, la incertidumbre, son factores que suman y que por supuesto van a mellar y van a afectar la productividad y en muchos casos la disponibilidad de algunos de los miembros de nuestros equipos. No tenemos que, tenemos que ser muy claros en entender hasta dónde vamos a medir esos resultados y qué factores vamos a considerar pensando en el modelo y cómo consideramos todo ello. Ahora, acá, por supuesto, haga seguimiento a los entregables. Si hace falta, haga seguimiento al tiempo. Entendemos que
seguramente para niveles un poco más senior va a ser completamente autónomo y la gente está orientada a los resultados y no hay problema, pero habrá otro tipo de roles y otro tipo de perfiles que necesiten hacerles un seguimiento minuto a minuto. Para todo ello hay herramientas, pero fundamentalmente construya equipos basados en la confianza. Para los colaboradores en paralelo, pues cumpla con los acuerdos a los que se llegue, haga autoseguimiento a sus tiempos y su productividad. Acá sí es fundamental que el colaborador sobre sí mismo esté evaluando si es como, uy, ¿cuánto me estoy demorando en esto? ¿Qué meta me estoy fijando y cuánto tiempo me está tomando? Por supuesto, reduzca al mínimo la procrastinación, que no es fácil, obviamente, por estos tiempos, y no rompa la confianza por sobre todas las cosas. Ahora bien, ¿cómo hacer seguimiento efectivo en términos de herramientas para el control de tiempo y de tareas? Bueno, pues resulta que acá hay algunas plataformas, casi todas ellas funcionan bajo la lógica de tiempos asignados y desarrollo, tiempo tomado para el desarrollo de esa tarea. Hay algunos un poco más sofisticados que hacen el seguimiento puntual y pueden hacer los reportes de horas y demás y cuántos minutos y segundos se dedicó. Hacen lectura de pantallas, hacen, digamos que una visión mucho más de cuánto tiempo estuvo usando tal aplicación, cuánto tiempo estuvo dedicado a esto, pero creo, insisto, más allá del seguimiento formal y un poco más estricto frente a los tiempos dedicados a, piense que al final se trata de entregar resultados y de construir confianza con los equipos de trabajo. Bien, pero si lo creen pertinente, pueden usar entre todas estas plataformas. Pero fundamentalmente hay que medir lo que importa. Y acá les estoy dejando algunos indicadores clave en el marco de modelos de trabajo conectados que ustedes podrían implementar y que les va a dar unos resultados mucho más claros frente a la evolución de sus propios modelos. Entonces, midan el desempeño, es decir, los resultados que está teniendo el trabajador, el colaborador. Midan por actividad el tiempo invertido en cada una de las tareas asignadas. Midan productividad en términos generales, entonces piensen en los resultados de la organización en conjunto. Midan también la calidad de los entregables y de los resultados obtenidos. Midan la propensión hacia la formación y recuerden que para que todo lo anterior se dé y esa gran sed de cultura digital y de liderazgo para esta era digital y por supuesto en estas formas de trabajo conectado, necesitamos desarrollar las habilidades y competencias de todos los colaboradores. Ahí hoy hay todo tipo de plataformas y de oferta disponible para impulsar todas estas modalidades y todas estas habilidades. Así que aprovechen y capitalicen el tiempo. También esta puede ser una buena oportunidad para, por ejemplo, las áreas de recursos humanos y de bienestar, fomentar el uso de ciertas herramientas y plataformas para la formación y el desarrollo del talento humano. Por supuesto, midan la satisfacción, porque es que una cosa es que yo podría decir soy feliz trabajando desde mi casa, pero puede ser que muchas otras personas no. Y acá voy a dejar un ejemplo así como de cierre complejo, y es, piensen que se ha identificado a nivel global, y casos como estos están documentados, de personas que por sus tareas podrían ejercer teletrabajo, es decir, tienen una tarea, por ejemplo, de investigación o de asistencial, pero que pueden desarrollarlo desde su hogar y está perfecto. Pero resulta que son personas depresivas que su contacto social estaba limitado un poco, mediado por el entorno laboral y ustedes las están enviando a teletrabajar. Pues esto va a ser súper complejo de manejar en contextos normales, llamémoslo un poco, en esta coyuntura, por supuesto, todos estamos en trabajo en casa, pero en contextos normales, esos son factores que debemos considerar asociados a lo que se llaman los perfiles para teletrabajar, que es distinto a los roles o las funciones. ¿Listo? Ahora, la gran recomendación en términos de qué medir, mida la confianza.
Y ya existen índices de confianza prediseñados. De hecho, si buscan a BSC Designer, van a encontrar algunos índices que van a permitirles hacer una medición un poco más formal, más allá de la percepción generalizada sobre si confío o no confío en un colaborador en modalidades de trabajo conectado, y a la inversa, si para el colaborador va a ser positivo y está siendo positivo y se está generando la confianza que se necesita con la organización y con sus líderes. ¿Listo? Hasta aquí llegamos con los tips y las recomendaciones y buenas prácticas. Solo voy a dejarles al cierre la recomendación de que si quieren conocer un poco más sobre la formalidad de lo que se entiende como teletrabajo, pero en general, de cómo se adoptan estas prácticas y estas formas de trabajar en las organizaciones, pues les recomiendo ir a revisar el libro blanco del teletrabajo en Colombia, que básicamente es una guía que desarrollamos hace un par de años, que presenta la guía metodológica para organizaciones públicas y privadas en torno a cómo se vería el proceso general de adopción de teletrabajo, pero también de otras modalidades, insisto, teletrabajo con la formalidad jurídica, pero hay otras modalidades también de trabajo remoto y trabajo flexible, y esta guía les puede servir justamente por las consideraciones que tiene, incluso, por ejemplo, para quienes estén pensando en formalizar teletrabajo, incluye guías jurídicas, guías de checklist tecnológico, etcétera, etcétera, que a veces uno como que se enrolla un poquito con ello, pero acá están resueltas en términos generales. ¿Listo? Al final, solo por mi parte, ya estamos cerrando en esta conversación. Vamos a abrir espacio a preguntas y comentarios que tengan. Vamos a estar, una de las anotaciones que normalmente siempre nos hacen es, ¿pueden tener acceso a esta presentación? Claro que sí pueden tener acceso a esta presentación. Nosotros tenemos sus datos por el registro y con la autorización que ya dieron de tratamiento de datos personales, vamos a compartirles también esta presentación y el libro blanco de teletrabajo para que lo puedan consultar ustedes y obviamente ver todos según lo vayan requiriendo. Así que si tienen preguntas o comentarios, este es un buen momento. Desde el chat estamos atentos a todas sus preguntas. No sé qué estén viendo por acá. A ver, yo tomo agüita mientras tanto. Estoy viendo por acá algunas personas del equipo, principalmente estamos saludando. Pues bueno, no estoy segura si haya preguntas o comentarios. En todo caso, pues bueno, les reitero que desde, por supuesto, el Centro Latinoamericano Digital para el Desarrollo, que impulsamos las tecnologías y lo digital como escenarios para la sostenibilidad y para impulsar el desarrollo sostenible de nuestras sociedades. Creemos, por supuesto, que el trabajo conectado es una de las mayores apuestas que podemos realizar en beneficio de la productividad de las organizaciones, el bienestar de los colaboradores y los impactos positivos para nuestro planeta. Desde Pacto Global, pues es un gusto poder acompañarlos en estos espacios e impulsar todas estas buenas prácticas en términos de los derechos laborales y de cómo impulsamos todos ellos en función del desarrollo de nuestras organizaciones. Y, por supuesto, desde entrenamiento está todo el desarrollo de habilidades y competencias para el mundo laboral en digital, incluyendo temas de trabajo conectado y de teletrabajo. Así que, bueno, estoy viendo por acá algunas recomendaciones técnicas. Va a quedar, bueno, nos confirman también internamente que la grabación de este webinar va a ser enviada al correo electrónico con el que se registraron para que puedan compartirlo con todos sus aliados.
nada, yo soy Adriana Molano, quedo conectada por redes sociales con todos ustedes. Estamos compartiendo información sobre todo este contexto digital y de sostenibilidad en estos momentos de coyuntura y, por supuesto, estamos súper conectados para atender todas sus preguntas y comentarios. Bueno, nada, acá estoy viendo... Sí, Alejandra, les vamos a compartir la presentación y el material a sus correos, al correo en que se registraron. Si por alguna razón no les llega o demás, nos pueden escribir, me pueden escribir a través de todas las redes sociales. Me encuentran como Amolano N, de Adriana Molano Rojas, Amolanor, y con todo gusto les compartimos el material sin problemas. ¿Listo? Igual que la grabación, también se las vamos a hacer llegar y seguramente la publicaremos también a través de distintas plataformas y redes sociales de todos los aliados que estamos trabajando en ello. ¿Listo? No vi más preguntas por acá. Les agradecemos a todos sus comentarios, su compañía, su buena energía y muchos éxitos a todos en estos momentos desafiantes para impulsar el trabajo conectado. Por mi parte, yo me voy despidiendo y estamos súper atentos de atender, obviamente, todos sus comentarios y recomendaciones y dudas y sugerencias. ¿Listo? Un gusto. Un gusto.